aplauso fuerte porque Él se mueve en medio de su pueblo. Amén. Me siento sumamente feliz, doblemente bendecido. Tenerle ustedes aquí en casa, hermano, para mí es una gran alegría, para la iglesia en Sabalinda. Y cuando digo doblemente bendecido, me refiero porque mi madre y 3 de mis hermanas y sobrinas están acompañándonos desde Colombia, están aquí y me siento muy contento. Mamá, te amo, no sé dónde está mamá por allí, mi hermana, las quiero mucho. Y muy especialmente a mi hermana Verónica, que aunque está pasando un proceso, mantiene una fe viva, mantiene un espíritu, hermano, de buscar a Dios en oración. Y ella está aquí con nosotros y Dios le ha tocado de una manera especial y creo que esta noche van a suceder cosas maravillosas. Libro del profeta Isaías, capítulo 61, el verso 1 y el verso 3. Isaías capítulo 61, el verso 1 y el verso 3. Creo que está proyectado en la pantalla. Dice las Sagradas Escrituras en el nombre de Jesús: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Y diga conmigo: manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Señor, en esta noche te adoramos una vez más y pedimos, oh Dios, que tu palabra fluya en nuestros corazones y en nuestra mente. Y que tu palabra, Dios mío, va a hacer efecto a aquellos que es enviada. Y por ello reprendemos todo pensamiento contrario y declaramos que esa palabra fluye en este lugar con gran poder y gloria. Bríndele ese aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Permítame hablarle por unos minutos, porque entiendo que nuestro pastor evangelista tiene una palabra poderosa para nosotros también en esta noche. Permítame hablarle bajo el tema revelaciones del manto. Dígale al hermano que está a su lado y déle la mano, por favor. Dile: revelaciones del manto. Grite conmigo: revelaciones del manto. Lo puede hacer con más fuerza: revelaciones del manto. La palabra hebrea adere, que se trata acerca del manto que era llevado. También hay una expresión que se pronuncia chirrón o túnica común. Se dice que la mayoría de este manto era sin manga. Lo llevaban los sacerdotes, los reyes, los emperadores, los principales en el pueblo, los magistrados, los oficiales del ejército.
Si una persona era de un rango elevado, también podía llevarlo, porque todo aquel que llevaba un manto, hablando en el término de los sacerdotes, de reyes o de emperadores, era considerado como una persona que representaba un rango, que representaba autoridad, que representaba el gobierno. Ese manto que ellos llevaban hablaba acerca de la cobertura, también habla acerca del llamado, también acerca del encargo del ministerio, y no solamente cobertura, llamado, encargo y ministerio, sino que también habla de la unción de Dios, o representaba la unción y el poder de Dios en la vida de un hombre y de una mujer. Es tanto así que cuando la Biblia habla del manto, en la ley de Moisés se escribe algo acerca de ello. En el libro de Éxodo capítulo 22, el verso 26 y el verso 27 dice: si tomares la prenda del vestido de tu prójimo, a la puesta del sol lo vas a devolver, porque salió desde su cubierta, su vestido es para cubrir su cuerpo. La ley dice: ¿en qué dormirá si tú le quitas el manto? Y la escritura es muy clara y dice: cuando él clame a mí, yo lo oiré, porque yo soy misericordioso. Cuando vemos en el libro de Éxodo acerca de la importancia de ese manto, tengo que hablarle esta noche a la congregación que representa, o las representaciones del manto. Y lo primero que tengo que hablar en esta noche es acerca de la representación del poder. La Biblia dice: y tomando Elías, amén, hermanos míos, la Biblia dice: habiendo golpeado las aguas, la palabra del Señor dice que Eliseo dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Así que después que hubo golpeado las aguas, de esa manera fue que ocurrió el milagro. Nos damos cuenta que Eliseo necesitaba esa doble unción del poder de lo alto, pero no la recibió hasta que no vino el manto de poder y de autoridad sobre su vida. Y esto es una gran verdad que usted y yo debemos de comprender. No solamente el manto habla o es la representación de poder, sino que también habla o representa la cobertura de Dios. La escritura dice en el libro de Ezequiel capítulo 16 verso 8: y pasé otra vez junto a ti, te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez y te hice juramento, entré en pacto contigo, dice el Señor. Y dice la Biblia, hablando figurativamente de la nación de Israel: fuiste mía. Y en este texto la palabra del manto habla de la cobertura de Dios para cada uno de nosotros en medio de las adversidades. Porque la gran realidad es que podemos vivir algún momento o alguna circunstancia difícil, Pastor Javier, pero está la cobertura de Dios sobre cada uno de nosotros en el momento en que estemos pasando ese momento más difícil. El manto habla acerca de la justicia. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con manto, con vestidura de salvación, me rodeó con manto de justicia, como un novio atavió, y como a la novia adornada me llenó de sus joyas. En esta expresión, el manto simboliza
simbolizaba la justicia de Dios para todo aquel que lo necesita. Alguien pudo venir a este retiro clamando por justicia, deseando justicia, porque se siente oprimido, se siente humillado, se siente maltratado. Pero aquí está el manto de la justicia de Dios para darte la respuesta que necesitas. Diga conmigo, revelaciones del manto. Grite conmigo, revelaciones del manto. El manto simbolizaba gozo. La palabra de Dios dice en Isaías 61:3: a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Por eso cuando ustedes están aquí saltando, brincando, aplaudiendo, es porque ha venido un manto de gozo, un manto de alegría, un manto de júbilo. Y al diablo no le gusta que la iglesia cante, al diablo no le gusta que usted adore, pero Dios te ha dado un manto de gozo. Por eso en esta noche me pongo de pie y conmigo a adorar a Dios. Si estás enfermo, adora a Dios. Si tienes problemas, adora a Dios. Si estás angustiado, adora a Dios, porque el manto de gozo está sobre tu vida. A su nombre. Diga conmigo, revelaciones del manto. El manto representaba sanidad. Donde quiera que entraban, en las aldeas, en las ciudades, en los campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Todos los que tocaban ese manto eran sanados según Mateo y según Marcos. Ahí llevaban los enfermos. Allí fue donde la mujer del flujo de sangre tocó el manto del Señor. No era que el poder estaba en el manto, era quien tenía el manto puesto. Era Jesús de Nazaret, que cuando pasaba la gente era sanada, que cuando pasaba y tocaba el manto, los ciegos comenzaban a ver, los paralíticos comenzaban a levantarse, porque iba el autor de la vida dando sanidad a aquel que lo necesita. Demos gloria a Dios. A su nombre. Por allá me escuchan atrás. Diga conmigo en esta noche, en la simbolización del manto. Diga conmigo, revelación del manto. Porque la revelación del manto no solo hablaba, hermano Juan, de sanidad, sino que también me habla de la presencia de Dios. Mira lo que dice Zacarías capítulo 8, versículo 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán el manto de un judío. Agárralo. 10 tomarán el manto de un judío y le van a decir: nosotros queremos estar contigo. ¿Pero por qué? Porque quieren estar con nosotros, porque vemos que Jehová está con ustedes. El manto, la presencia de Dios, se dan cuenta que cuando Dios está con nosotros, las cosas cambian. La gente no te sigue
representaciones del manto. Por eso la gente dice: yo quiero ser evangélico como ella, yo quiero ser evangélico como él, yo quiero ir a esa iglesia porque allí se siente algo diferente. Grita conmigo: revelaciones del manto. Diga conmigo: revelaciones del manto. El manto que honra es el manto que vas a recibir. A su nombre. Se le dice en Primera de Reyes, y Elías recibe el mandamiento de ungir a Eliseo como profeta en su lugar. Eliseo no era un hombre pobre. Se ha calculado que era uno de los hombres más adinerados en su tiempo. Tenía muchos bienes. De hecho, cuando recibe el manto del llamado, la Biblia dice que estaba arando con otros obreros a su lado. Y Eliseo recibe un llamado para servir. Y cuando usted ve las Sagradas Escrituras, hermanos míos, para Eliseo era un día normal para él ir a trabajar. No se encontraba orando, no estaba haciendo un sacrificio, estaba trabajando en su tierra, estaba buscando la prosperidad de sus negocios, y eso era normal como un hombre. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que cuando Elías vio a Eliseo, le dio el manto. Le dio el manto. Él no dijo: ¿qué significa esto? Él no dijo: ¿qué me estás queriendo decir? ¿Sabe qué dijo? Déjame ir a hablar con mis familiares, déjame organizar lo que tengo que organizar. Y la Biblia dice que después que hizo, vino y le servía a Elías. Repito, no era cualquier hombre, era un hombre con posición, era un hombre con autoridad. Y dicen los estudios que Eliseo le sirvió a Elías durante 30 años. Revelaciones del manto. Vas a recibir el manto de honra cuando honres al varón de Dios que está contigo. Hay gente que no prospera, hay gente que no levanta cabeza, hay gente que no le va bien porque todavía no ha aprendido a honrar el manto que tiene delante de él. Y Eliseo le servía a Elías durante 30 años. ¿Para dónde vamos a ir? ¿Dónde quieres que lleves la maleta? ¿Qué quieres que prepare? 30 años sirviéndole al varón de Dios hasta que llegó el momento que recibió el manto. Hasta que no, hombre, no vas a recibir el manto. Pero en esta noche vengo a decirte en el nombre de Jesús: honra a tus pastores, honra a tu papá, honra a tu mamá, honra a tu esposa, honra a tus hijos, honra a tus líderes. Y ese aplauso al Dios de la gloria. El manto, en su simbología, habla de un cambio de rango social. La Biblia dice en Job capítulo 1 verso 20: Job rasgó su manto. Y en este texto habla de un
cambio de rango social. Job era un hombre bendecido por la mano de Dios. Job estaba cubierto con el poder de Dios, pero tuvo un cambio de vida de un hombre adinerado a un hombre totalmente pobre y enfermo. Por eso dice la Biblia que rasga su manto, reconociendo de que él estaba en una vida mejor, pero que ahora le había sido quitado todo, que estaba pobre, que estaba enfermo, y él rasga su manto reconociendo lo que estaba viviendo. Pero él sabía a quién estaba sirviendo. Porque cuando usted lee los últimos textos del capítulo del libro de Job, se va a dar cuenta, hermano, de la historia. Se va a dar cuenta de que Dios lo bendijo al doble de lo que tenía. Porque cuando Dios bendice, bendice al doble. Por eso no se preocupe lo que pueda estar pasando. Siga honrando a Dios, que en cualquier momento va a llegar la bendición. Dele ese aplauso al Señor Jesús. En el libro de Marcos, en el capítulo 10, está la historia de un ciego llamado Bartimeo. Si usted consigue la historia de Bartimeo, se va a dar cuenta que en sus antecedentes no es igual a Nicodemo, que era un doctor de la ley y que buscaba de una u otra manera algún conocimiento cómo agradar a Dios. Simplemente en la escena bíblica aparece Bartimeo, y dice la Biblia que Bartimeo comienza a llamar a Jesús y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él estaba condenado a llevar, hermano, algo que lo identificara completamente. El hombre era ciego, estaba mendigando allí, estaba dependiendo de otras personas. Pero algo que me llamó la atención cuando estaba estudiando esto: pero ¿por qué Bartimeo dice: Jesús, ten misericordia de mí? Era ciego, tenía una condición social muy diferente a la que nosotros tenemos, pero comprendí que había algo especial en él. Según la Mishá del Tamim, el verso 3, el verso 8, hablando de los textos que utilizan los judíos, desde Jericó se podía percibir el estrépito de la puerta grande cuando se abría. Desde Jericó se podía oír el sonido de la magrafé, que era una especie de carrión, campanas que servían para convocar al pueblo al templo. Desde Jericó se podía oír, sentir la voz del pregonero o del hombre poderoso. Hay una tradición que dice que la voz de ese pregonero, Jimeni, era tan poderosa que podía escucharse desde el templo hasta Jericó, según el Talmud, el verso 3 y el verso 8. ¿Qué era lo que se escuchaba estando en Jericó? Se dice que el hombre se le conocía como el hombre poderoso porque gritaba el pregonero del templo diciendo: levántense los sacerdotes para su servicio, los levitas para cantar e Israel para recibir el mensaje. Era tan potente la voz de ese pregonero que dicen que se escuchaba hasta alrededor de 4,5 kilómetros. Se escuchaba la voz de ese gran pregonero. Y eso sería otra enseñanza acerca de cuando el gallo cantó. ¿Cuál fue la voz que escucharon? Cuando inmediatamente Pedro y Jesús y Pedro se quedaron mirando cara a cara. Desde Jericó se podía escuchar el sonido de la flauta.
se podía sentir el ganor del chofar desde Jericó. Incluso dicen algunos que la voz del sumo sacerdote se escuchaba cuando invocaba el nombre divino en el día de la expiación. Desde Jericó se podía percibir el olor del perfume cuando estaba siendo preparado. La gente comenzaba a estornudar porque percibía los olores del perfume al momento de ser preparado. Ahora comprendo por qué Bartimeo, aunque no tenía vista, cuando supo que estaba Jesús, comenzó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Había escuchado el nombre, había percibido el olor, había escuchado cuando la puerta se abría, escuchaba el chofar cuando se entonaba, comprendía quién era el que estaba allí. Y la gente le decía: cállate, no digas nada. ¿Sabe qué decía él? Con más fuerza, Pastor Luciano, con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fue tanta la insistencia que tenía de conocer del maestro, de que hubiera un milagro, que le dijeron: ¡hey! ¿Quién es ese? Dijo Jesús: ese Bartimeo, el ciego, que siempre está pidiendo. Tráiganlo. Tráiganlo, Junior. Si manca, tráelo. Y cuando le llegan allá, Bartimeo le dice: ¡hey! Jesús te llama. Bartimeo podía haber ido con el manto que lo representaba a él como un enfermo, como una diversidad funcional, que lo presentaba como una persona de escasos recursos, que lo presentaba sin nada en la sociedad, que era ciego. Pero cuando Jesús lo llamó, ¿qué dice la Biblia? Se quitó el manto, porque él dijo: me mandó a llamar y yo voy a ser sano por él. Hay gente que Jesús le está llamando y todavía siguen con el manto de miseria, con el manto de la duda, con el manto de la enfermedad. Hay poder en el nombre de Jesucristo en esta noche. Usted quiere ser sano, deje el manto de la incredulidad. Usted quiere recibir el Espíritu Santo, deje el manto de la pena. Usted quiere recibir avivamiento, deje el manto de la dureza del corazón. A su nombre. Él está con nosotros. Very importante. El manto habla de cambio de gobierno y de reino. En Primera de Reyes, capítulo 11, versos 30 y 40. Jeroboam tuvo un encuentro con el profeta Ahís para significar la división del reino tras la muerte de Salomón. La Biblia dice que se iban a repartir entre sus herederos. La Biblia habla que el manto fue partido en 12 partes en el campo. El profeta estaba cubierto por una capa y un manto nuevo, el cual rompe y le dice a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos. Y le pronuncia la profecía: yo rompo el reino de la mano de Salomón. Y aquí, en esta historia, el manto toma un papel simbólico acerca del cambio del gobierno en Israel.
Ahora bien, la palabra de Dios en ese momento habla de la simbología del reino. Pero en 1 Samuel capítulo 15 verso 27, Saúl había recibido una orden de herir y de destruir todo lo que tenía Amalek. No tenía que quedarse con hombres, tenía que matar a las mujeres, a los niños, las vacas, las ovejas, los camellos, los asnos, todo. Sin embargo, Agag quedó vivo y algunos animales para el sacrificio. Entonces vino la reprensión de parte de Dios y se acerca el profeta Samuel y le dice a Saúl: ¿por qué has dejado vivo lo que Dios mandó a destruir? Y vino Saúl y le dijo: de que al rey con vida y de que a otros animales que pueden servir al servicio a Jehová. Y él le dijo: él te dijo que le quitara la vida a todos. Pero por no haber hecho caso, vas a recibir la reprensión. Y cuando el profeta Samuel se da la vuelta para darle la espalda al rey Saúl, la Biblia dice que Saúl agarró el manto del profeta y se rasgó. Y le dijo: así como ese manto se ha rasgado, así ha sido rasgado tu reino y entregado a un hombre fiel y verdadero. La ruptura del manto del profeta que Saúl quería retener simbolizaba que éste había sido despojado del reino. Pero algo ocurrió en la cruz del Calvario y del Calvario. También se recoge este simbolismo, pastor Denis. Por favor, pastor Denis. Los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre la cabeza de Jesús. Colocaron sobre él un manto de púrpura y colocaron, hermanos míos, a esos soldados que se iban a encargar de la crucifixión. Ellos le hicieron la corona de espina, ellos le colocaron un manto de púrpura. No entendía que tenía que cumplirse lo que dice la palabra: se han repartido mi vestido y echaron suerte sobre mi túnica. Pastor Urbano, Pastor Kelso, ustedes son los soldados romanos que agarraron a Jesús, lo maltrataron y partieron el manto en 4 pedazos. Tiene que ser 4 pedazos. Tiene que ser 4 pedazos. ¿Qué ve este, por favor? Simbología, Danfré, cambio de reino. Y sin saberlo colocaron el manto de púrpura. El reino de esta iglesia no es de este mundo. Y cuando viene y rompe el manto de Jesucristo, da a entender algo tan especial, que el reino de los judíos le había sido quitado y ahora iba a ser el reino de los gentiles. Porque la Biblia dice que llamaré de los términos de la tierra a mis hijos el norte, el sur, el este y el oeste. Este reino es el norte, este reino es el sur, este reino es del oeste, este reino es del este.
La Biblia dice que la salvación venía de los judíos, pero ahora no es así. Cuando el manto es repartido en 4 partes, ahora el reino, el evangelio es para toda la humanidad. Mi reino no es de este mundo, tu reino no es de esta tierra, nuestro reino viene de los cielos. Aleluya, aleluya. Pero ese aplauso al Dios de la gloria. Muy rápido, muy rápido. Diga conmigo, revelaciones del manto. Las 4 partes representan los 4 puntos cardinales, dando a entender que este reino ahora lo iban a recibir los gentiles. Por eso el Salmo 65, el verso 5 dice: con tremendas cosas nos responderá en tu justicia, Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra, de los más confines o remotos del mar, de nuestro Dios. Los que están atrás, el manto los cubre a ustedes. Tal vez ustedes no pueden llegar acá, pero el Espíritu de Dios les puede llegar allá. La sanidad les puede llegar allá. El milagro les puede llegar allá. Porque es la voluntad de Dios. Isaías 41:9: porque tomé de los confines de la tierra y de tierras te llamé, de tierra lejana. Te dije, mi siervo eres tú, y yo te escogí hoy. Yo fui escogido, tú fuiste escogido de cualquier parte de esta tierra. Isaías 43:5-6: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, del occidente te voy a recoger. Diré al norte, ven acá, aleluya. Diré al sur, no te detengas. Traeré de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Dios ha sido tan bueno que el manto de misericordia te ha cubierto, y hoy eres bautizado en el nombre de Jesús. Eres lleno del Espíritu Santo. Dios te ha llamado con gloria. Pastor Gerson, Dios te ha llamado con autoridad. En otras palabras, en el Gólgota fluyó la redención de toda la humanidad. Y eso concuerda a lo que dice Habacuc capítulo 2, verso 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Diga conmigo, manto profético. El manto tiene que ver con investidura, hablando acerca del sacerdote. La investidura de Dios que le otorgaba a los que servían para resaltar la labor dentro del tabernáculo y de su ley. Hay una palabra que me gustó mucho que dice: ni rasgará su vestido. Diga conmigo, ni rasgará su vestido. El sumo sacerdote entre sus hermanos, cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar la vestidura, la Biblia dice: no descubrirá su cabeza ni rasgará su vestido. La ley
que el sumo sacerdote rasgara sus ropas. Levítico 21, Levítico 10, lo lee en su casa. Porque la vestimenta o la vestidura de ese sacerdote simbolizaba la perfección del carácter de Dios. Rasgar esa vestidura era profanar y mancillar el carácter de Dios. Más grave aún era el castigo de rasgar esa vestidura. La Biblia dice que inmediatamente tenía que morir. Pero por ahí había un sacerdote llamado Caifás. Te conjuro que me digas si tú eres el Cristo. Porque buscaban cómo acusarlo. Te conjuro que me digas si tú eres el Cristo. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Esas palabras retumbaron en el oído del sacerdote. Esas palabras llegaron allí, le llenó su corazón de ira, de rabia, de enojo, y dice la Biblia que rasgó su manto. Eso tiene un significado. Porque cuando el sacerdote rasga su vestimenta sacerdotal delante de Jesús, ya no hay un sacerdote humano. Era el último. Porque ahora estaba frente al nuevo sacerdote. El que podía entrar al reino de los cielos o al cielo una sola vez por todas. Caifás no entendía la revelación, pero cuando él rompe su vestimenta de sacerdote, ya yo no soy, eres tú. Y por eso Jesús le dijo: verás al Hijo del Hombre viniendo en gran gloria. Porque ahora el fin de todo el discurso es este: tenemos el gran sumo sacerdote. Por allá alguien conoce al gran sumo sacerdote atrás. Yo quiero que levante la mano allá atrás. Podía entrar. Diga conmigo: revelaciones del manto. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retenga su profesión como evangelio. Retenga su posición como cristiano. Deje de andar, y perdone la expresión en esta noche, deje de andar guabinando si soy o no, si sigo o no sigo, que me voy de la iglesia, que me trataron mal, algunos se fueron porque tal vez había algo, pasó algo. No, deje de guabinar, quédese quieto, viva para Dios, que usted representa el reino de Dios. Era el fin de todo el sistema terrenal de sacrificio. Era el fin de ese sacerdote. Ahora se levantaba uno nuevo, se levantaba uno mejor, se levantaba uno más perfecto. Es Cristo Jesús. A su nombre, a su nombre. Pero faltaba algo, porque la revelación del manto comienza cuando los romanos, los soldados, colocaron el manto de púrpura sobre Jesús y fue partido. Luego
luego viene en su tema sacerdotal con los amigos.